Un saludo nuevamente, enviándoles un gran abrazo donde se encuentren, donde estén, que la paz de Dios pueda cubrir sus vidas, sus familias y que sobre todo su presencia sea constante en cada uno de nosotros. Gracias a nuestro Padre por darnos siempre esta oportunidad de poder tener comunión y sobre todo de poder compartir su palabra, aun cuando no podemos hacerlo presencialmente o frente a frente, pero la tecnología nos ayuda a poder llegar a cada hogar, a cada familia, a cada casa y que la palabra del Señor pueda ser esparcida, impartida, enseñada y sobre todo estudiada, que es lo más importante. No olvidemos siempre de poder reconocer a nuestro Señor por tanta bondad, tanto amor, por su paz, por su cuidado. Y más aún, sobre todo, a pesar de nosotros ser personas con pecado, personas con pensamiento limitado, nuestro Dios nos ha permitido poder compartir su palabra, poderla tenerla en nuestras manos y tener la facilidad de poder hablarla sobre todo. Estamos avanzando con este estudio del Apocalipsis. Ya hoy terminaremos lo que es el sexto sello, nos estamos adentrando al sexto, que en realidad es el que concluye los sellos, aunque son siete, pero el séptimo sello en realidad es aquel que abre las trompetas. Son los siguientes siete, las siguientes siete manifestaciones de la ira de Dios. Entonces, con el sexto sello es como que estamos concluyendo este capítulo 6, inclusive que nos hemos demorado algunas semanas, pero la idea es que las cosas queden claras, que no solamente haya algo superficial, ni mucho menos algo no entendido, sino lo importante es que tengamos clarísimo lo que es el estudio en realidad del Apocalipsis. Y muchos quizás se pueden preguntar de qué me puede ayudar esto a mí qué me beneficia en este tiempo de que yo aprenda que cayó esto del cielo, que hubo la adoración acá, que este jinete vino de no sé dónde y no sé cómo. Puede ser, ¿no? Pero uno como cristiano, como hijo de Dios, debe estar preparado. Pedro lo dice eso cuando escribe en su segunda carta, dice él muy claramente en el capítulo 3, versículo 15, que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante quien nos demande. Y eso es lo que hace el estudio de la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada de lo que está escrito desde el Génesis al Apocalipsis es algo que no se necesita estudiarlo y mucho menos algo que no tiene importancia. Cada versículo, cada palabra, cada texto tiene su importancia, como lo dice Isaías, que nosotros debemos estudiar renglón por renglón, línea por línea, palabra por palabra, y que quede clarísimo el aprendizaje de la Biblia. Entonces, se puede decir eso, ¿no? Que no es importante. O como ahora lastimosamente se dice que, no, que Dios no tiene que ser un Dios que mande castigo, sino que Dios solo tiene que manifestar su amor, y etcétera, etcétera. O sea, hemos hablado que este castigo no es para los hijos de Dios. Dios nos ha dado a toda la humanidad muchísimas oportunidades para poder reconocer el nombre de Jesús. Si alguien atraviesa el periodo de la tribulación y por obvias razones recibe el castigo de la ira de Dios, nunca va a ser porque Dios sea malo, porque Dios sea un Dios castigador o porque sea un Dios malvado en realidad, con una esencia malévola, sino es todo lo contrario. Porque si Dios fuera malo, el rato que yo peco, ese rato me muero y se acabó mi vida. Pero miren, yo he pecado millones de veces, lo seguiré haciendo, pero la gracia de Dios ha permitido de que yo pueda todavía estar con vida y pueda agradecer al Señor por cada día. Entonces, cada uno de nosotros sabe eso, que si por nuestro pecado hubiésemos muerto, hace rato ya hubiera sucedido eso. Pero el Señor nos da oportunidades, y es más, a todos nos ha dado oportunidades. El problema está en que quien no reciba a Jesús tendrá que pasar este periodo. Dios dice, o más bien la palabra de Dios por medio de Pedro dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la idea del Señor, que toda la gente en algún momento llegue a reconocer a Jesús como Salvador. Pero si la persona en realidad no quiere, ya es decisión de la persona, no es cuestión de Dios. Y eso a eso nos lleva el estudio del Apocalipsis, a entender de que el Hijo de Dios no debe vivir en temor, sino debe vivir esperanzado, porque hay una esperanza que es la eternidad con Jesús, hay una esperanza que es la vida eterna.
Y en esa esperanza tenemos que fundarnos, fundamentarnos, creer y agarrarnos fijamente. Es decir, tengo una esperanza. Ahora, quien no tenga a Jesús en su corazón, el leer el Apocalipsis le va a parecer de miedo y se va a decir no, que no hay que leer eso, que no hay que buscarlo, que no hay que abrirlo, porque no tiene esperanza. Pero cuando uno tiene esperanza sabe que al leer esto, al estudiar estos pasajes, está clarísimo de que esa persona que tiene a Cristo no va a pasar todos estos acontecimientos. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para eh, estudiar lo que tendremos en esta lección. Así que cerremos nuestros ojos. Amado Dios, una vez más, gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Danos la sabiduría por medio de tu Santo Espíritu para entender lo que tú nos vas a hablar y sobre todo gracias Jesús por entregar tu vida en la cruz, que por tu sacrificio, por tu muerte allí, estoy seguro, estamos seguros de que no pasaremos estos tiempos de tribulación. Y la gloria sea tu nombre y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miremos el Apocalipsis capítulo 6 y concluiremos ya en este video este capítulo que nos ha dejado muchas enseñanzas en realidad. En mi parte es así. Me ha dejado muchas cosas para analizarlas, para pensarlas, para meditarlas y sobre todo para pensar en qué pasaría si la gracia de Cristo no hubiera llegado a mi vida. Todo lo que hubiera leído acá, lo que estudiemos, lo hubiera pasado, pero está clara la Biblia, ¿no? Dice Romanos 8.1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Así que esa es la certeza que tenemos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 nos habla del sexto sello. Aquí se empieza a abrir lo que es todo este castigo a la gente que no creyó en Jesús. Ya tratamos con los primeros 4 sellos, esos 4 jinetes que trajeron tanto el engaño en cuanto al liderazgo con el anticristo, nos trajo el hambre, nos trajo la muerte, nos trajo la guerra. Luego vimos en el quinto sello la semana anterior aquellos mártires que murieron en el periodo de la tribulación por haber reconocido aún en ese tiempo difícil a Jesús. Ahora, después de esto, hay muchas personas más que desearán inclusive la muerte por todo este periodo tan duro y tan difícil que será la tribulación. Dice Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17, voy a leer de corrido. Miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían, miren lo que decían ellos, ¿no? Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y preguntan, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, si notamos acá, estos acontecimientos parten o inician o se dan por la naturaleza. Y aunque hoy nosotros, en el tiempo que vivimos, un tiempo posmodernismo, un tiempo de tecnología muy avanzada, un tiempo de ciencia, un tiempo de cambios y transformaciones, aún nadie ha podido encontrar alguna cuestión, algún invento para detener a la naturaleza. Y eso es muy cierto. Si hay un terremoto, nadie ni siquiera puede predecirlo. Simplemente se movió la tierra y destruyó todo. Si hay un tsunami es lo mismo. Por más que tengan las alarmas, las alertas, toquen las sirenas antes de que el agua empiece a llegar a la tierra, no se puede hacer nada. No se puede detener eso. Si es que en un caso hay una erupción volcánica, nadie puede parar eso. No es que viene un científico y dice yo tengo este descubrimiento que va a hacer que la lava empiece nuevamente a regresar al centro de la Tierra. No, no pasa eso. Eh, nadie puede detener a la naturaleza y contra la fuerza de la naturaleza nadie puede irse en contra. Eh,
porque el único que puede controlar en realidad la naturaleza es Dios mismo. Recordemos ese episodio cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y empieza la tormenta y todos ahí sufridos y con temor por lo que estaba sucediendo. Y Jesús se despierta y calmó la tempestad de la nada, porque Él es Dios. Entonces, nadie puede tener o nadie tiene esa autoridad en realidad sobre los efectos y fenómenos naturales, solamente Dios. Y como dice el Salmo 104, ¿no? El Salmo 103 dice, Dios toca los montes y humean, dice. Y toda la autoridad en realidad es de Dios. Y acá vemos en el versículo 12 que dice, no, cuando abrió el sexto sello, hubo, dice, ¿qué cosas? Un gran terremoto en primer lugar. Luego dice aquí en el mismo versículo que el sol se puso como tela de silicio. Y en tercer lugar dice, la luna se volvió toda como sangre. Nos está relatando Juan en un lenguaje, llamémoslo así, de su tiempo. Acá en este tiempo del apóstol, antes de que termine el primer siglo inclusive, no se conocía tanto los fenómenos naturales o de la naturaleza. No se describía o no se entendía en realidad que era un eclipse a fondo, como hoy lo sabemos, que inclusive se puede decir en tal año va a haber un eclipse solar, un eclipse lunar, va a haber cualquier cosa, o sea, se puede descifrar eso. Pero acá Juan primero mira un terremoto, dice que hubo un gran terremoto. Y la palabra gran terremoto que está acá nos hace entender de que fue en realidad un fenómeno muy fuerte, un movimiento telúrico bastante importante para que utilices ese término de gran, ese, ese adjetivo de aumentar acá, no solamente de decir fue un terremoto, o fue un movimiento, o fue un temblor, sino un gran terremoto. Después de eso, automáticamente dice que el sol se puso como tela de silicio. Es decir, el sol se hizo negro, en otras palabras, porque el silicio era eso, una tela que utilizaban en ese tiempo, en el tiempo de Juan, utilizaban para los funerales, para los duelos. Y era una ropa negra. Juan mira el sol y dice que el sol, o sea, insisto, no en el lenguaje de él, dice, el sol se puso como tela de silicio, no lo que Juan quiso decir en otras palabras, que el sol se oscureció en pleno día y quedó negro. ¿Por qué? Por este fenómeno natural llamado eclipse, que hoy lo sabemos. Y dice también que la luna se volvió toda como sangre. Es así, el sol quedó negro, quedó oscuro, y la luna quedó roja. Él lo describe como un fenómeno, solamente lo dice roja como sangre, o quedó como sangre nomás dice, se volvió toda como sangre. Hace un poco de tiempo nosotros pasamos un fenómeno así, ¿no? Ya estaban ya los profetas de este tiempo que decían, ¿no? Que ya es el fin del mundo y que esta luna roja o esta luna de sangre ya está anticipándonos lo que dice el Apocalipsis, pero nada que ver, porque estamos viendo que esta luna en realidad que quedará roja será en el tiempo de la tribulación. Es un eclipse, será un eclipse muy, muy fuerte, porque es también la combinación que dará, ¿no? Un terremoto, automáticamente este eclipse, todo quedó negro. Y es como que, o sea, tenaz, ¿no? Pongámonos a pensar, ¿no? Sucede un terremoto, se va toda la luz, queda oscuro el sol, si es que es en un día, ¿no? Y de pronto asoma la luna y asoma toda roja, o sea, impactante en realidad. Y eso es lo que le llamó la atención al apóstol. Y él destaca esto, pero vuelvo a insistir, son fenómenos naturales que al final de cuentas quien los controla es Dios mismo. Pero hay algo más que dice acá en el versículo 13, ¿no? Dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Insisto, ¿no? En el lenguaje del tiempo de Juan él lo expresa de esa forma. Dice, cayeron las estrellas, dice, y le pone un sinónimo de su tiempo, como la higuera deja caer su fruto. Es como le hace Juan, ¿no? Viene un fuerte viento, hay un árbol de higos y se mueve ese árbol y caen los frutos. Él lo asemeja así a las estrellas que cayeron del cielo. Pero se sobreentiende que estas estrellas que caen del cielo son lo que nosotros conocemos como esas estrellas, como los asteroides, como los meteoritos, cosas como esas. Él lo que estaba mirando no son tanto estrellas que están en el cielo como las que vemos fijamente, las que están fijas siempre, sino
aquellos meteoritos que empezaron a caer. Juan no entendía eso. Y él lo describe de esa forma, las estrellas caen del cielo. Imaginémonos a alguien del año 90 después de Cristo y mira una visión que será de miles de años posterior a lo que él vio, porque hasta ahora, en lo que nosotros hemos pasado, estamos 2020, 90, han pasado más de 1000 años, 2000 años casi. Y Juan, él tiene esta idea, ¿no? De algo, o sea, pongamos nosotros, regresémonos del tiempo, como que viviéramos en ese tiempo. Y está mirando al cielo y mira que empiezan a caer y él lo que empieza a escribir es, se caen las estrellas. El cielo se está cayendo todo. Y es como cuando dice, para contar a la gente de su tiempo, es cuando ustedes ven un árbol que se está sacudiendo por el viento y es que está cayendo sus frutos. Algo así puedo interpretarlo, diría Juan. Pero no tenía otra idea más, el apóstol, no tendría otra imagen más que esa. Porque si la imagen o la visión se presentara en el tiempo de ahora, en el año 2020, ahí sí, con más conocimiento de causa, uno miraría el cielo y diría, ah, no, pues es un asteroide que se está cayendo, es un meteorito, es una estrella fugaz, digámoslo así también, hasta para ser un poquito más simplista. Pero eh, estaba pasando estos efectos de la naturaleza por la ira de Dios. O sea, no eran cosas aisladas, sino que en realidad todo era para que la gente reconozca, como ya veremos al final, reconozca de dónde procede todo esto, que no es producto de la casualidad, ni como se dice ahora, ¿no? Que para nosotros tener ahora la Tierra que tenemos hubo una gran explosión, se formaron los planetas, se formaron los satélites naturales, se formó todo, se formó el Sol a partir de una gran explosión y que todo es controlado por la casualidad, en otras palabras, ¿no? Los movimientos de la Tierra, del Sol, eh, todo es casualidad, pero sabemos que atrás de todo esto hay una mano que guía todo el universo. Pero la gente ha deslegitimado la autoridad de Dios en el universo y se quiere pensar que la naturaleza actúa por sí sola, que toda la formación genética ha actuado por sí sola, pero todo esto procede de una mano superior al ser humano, que es la mano de Dios. Versículo 14. ¿Qué más nos dice acá? Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Qué interesante cómo describe Juan las cosas, ¿no? Pero si notamos este versículo 5, es la consecuencia, obviamente, del terremoto. De aquel terremoto tan grande que nos decía en el versículo 12 que sacudió la tierra. Aquel terremoto que tendría una escala muy alta de fuerza, no solo produciría movimiento en la tierra, sino que también llevaría a que haya un movimiento también en el agua, en los mares. Y eso produce también, como dice acá, que muchas islas hayan desaparecido. Primero, vámonos en orden, ¿no? Dice primero en el versículo 14 que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces, eh, habían las estrellas que decía Juan que estaban cayendo. Y eso produjo quizás en el cielo una luminosidad, algún efecto natural, algún efecto extraño, que Juan lo dice, fue como cuando cerramos un rollo y el cielo quedó así, todo como que arrugado. Es lo que Juan mira. Las nubes quizás quedarían como suelen pasar a veces, ¿no? Cuando después de una tormenta, después de algún día medio difícil, las nubes quedan como que medias raras, ¿no? Diferentes, no son las mismas. Entonces Juan quizás estaría admirando eso. Y él dice, desde eso, el cielo está quedando como un pergamino que se enrolló. Pero no solo eso, dice Juan en este versículo 14, sino que dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es cierto, los fenómenos naturales producen eso, los terremotos producen eso, y si estamos hablando de una época muy caótica como esta, dice, los montes se removieron de su lugar, las islas también desaparecieron, dice acá, se removieron de su lugar. Suele pasar en efectos muy fuertes que suceden estas cosas. Pero son, como le insisto, consecuencia de lo que estamos viendo. Aquel terremoto tan fuerte que movió por completo los cimientos de la tierra. Pero aquí hay algo interesante que nos viene en el versículo 15, ¿no?
¿Ante quién fue esto? ¿Cuál era el juzgamiento de Dios? ¿Qué es lo que en realidad Dios quería mostrar con estos efectos que estamos viendo en los versículos 12 al 14? Porque claro, estamos haciéndole muy rápido y muy simple esta parte. Pero acá cuando llegamos al versículo 15 las cosas se aclaran un poco más por qué sucedió todo esto. Miremos lo que dice el 15. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces, aquí hay que notar algo muy destacable, ¿no? Primero dice, los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra dice que se escondieron. Ahora, un rey o reina de los que rigen ahora en los países europeos, o en Asia, de Asia también, eh, ellos tienen mucha autoridad, inclusive muchos de ellos tienen dinero sin haber hecho nada, tienen autoridad por ejemplo, como es en España, que es un gobierno poquito raro que manejan ellos, el presidente del gobierno español tiene que jurar ante la Biblia y ante el rey de España, lealtad. Tienen toda la autoridad del rey de España, a pesar de haber un presidente en su gobierno, pero hay un rey sobre él. En Inglaterra es lo mismo. A pesar de haber un primer ministro, ese primer ministro tiene que rendir cuentas de la reina. Y así sucesivamente. Los reyes sabemos que tienen mucha autoridad, ni se diga en el tiempo de Juan, los reyes tenían toda la autoridad. Los emperadores, en este caso, que vivían en el Imperio Romano. Y él dice, estos hombres, mujeres, estos que quizás tienen un abolengo diferente, quizás tienen una ascendencia diferente, una familia de alcurnia, ellos, dice, con todo su poder se van a esconder en las cuevas. ¿Quiénes más se van a esconder? Dice después de los reyes. Dice, los reyes de la tierra, los grandes. ¿Qué es esto de los grandes? Son aquellas personas que tienen también algún tipo de autoridad, pero que no necesariamente quizás sean reyes. Mm, Hablamos de un presidente en este caso, hablamos de un primer ministro, hablamos de alguien que quizás tiene algún conocimiento grande, quizás en ciencias, en alguna materia. Eh, Esta es una persona reconocida, por ejemplo, un grande de la historia, podemos decir, sin haber sido rey. em, Einstein, por ejemplo, ¿no? Él no fue rey, pero ha sido un hombre reconocido por todos. ¿Y quién no sabe quién fue Albert Einstein? Todo el mundo lo sabe. Entonces, algo así, ¿no? Un grande, un alguien que tiene algún prestigio, alguien que tenga algún reconocimiento. Su prestigio, su reconocimiento no le valdrá en ese tiempo, sino que correrá a esconderse por todo lo que está pasando. ¿Quiénes más se irán a esconder? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos. Ahora sí miremos esto también, ¿no? Cuando nosotros veíamos los jinetes, decía allí el jinete del hambre, que la comida en ese tiempo iba a elevar su valor, su costo, y que los ricos, los que tienen posesiones de ellos, no se verían afectados porque seguían comiendo su misma comida de siempre. Mientras los unos tenían que buscar comida de animales, los otros seguían con sus vinos y con sus aceites de oliva, su comida que lo comían a diario. Pero posteriormente, cuando la ira de Dios empieza a desatar, su dinero, sus pertenencias no les van a servir de nada. Porque no es que ellos van con su dinero a decir, a ver Dios, suavízate un poco, toma, te doy un tanto de plata y no me mandes este castigo. No, no va a pasar eso, sino que todo rico, todo adinerado, toda persona con posesión, y yo no digo que sea malo tener dinero, no voy a ese lado, sino estoy hablando del periodo de la tribulación, no de ese tiempo. Los que en ese rato se jacten de su plata, de su dinero y dirán, yo tengo lujos, tengo esto, no les quedará más que irse a esconder en una cueva porque su dinero no les valdrá de nada, porque la ira de Dios está desatada. Sigamos, ¿quiénes más se esconderán? Nos dice en el versículo 15, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Aquí de qué nos hablan los capitanes. Más que capitán, decir capitán del ejército, estamos hablando aquí de gente que sea, como en el tiempo de Juan, un ejemplo, ¿no? Un centurión que manejaba 100 soldados romanos. Eh, Alguien que manejaba un grupo alto de soldados, como ahora decir un general. Alguien que en realidad está al frente y que tiene, se supone, ¿no? Que tiene un poder también en la parte militar. Eh, como como se sobreentiende que ellos también
no deben tener mucho miedo, ¿no? Porque si yo voy a la guerra como un general, como una persona de autoridad, si no tengo miedo a eso, entonces estoy todo bien, ¿no? Pero allí dice que estas personas de igual manera se irán a esconder, porque la ira de Dios es mucho más allá que un castigo humano. Los, nos dice acá, ¿no? Los capitanes, los poderosos, dice, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En otras palabras, todas las personas. O sea, no quedó excepción de nadie. Por eso les decía hace un ratito, no es acá la bronca contra los que tienen plata o dinero. No se refleja eso, sino que está detallando poco a poco cada grupo de personas para entender de que ante la autoridad de Dios nadie queda en pie. Ante la autoridad de Dios nadie tiene valor. De que nadie se puede jactar de decir yo soy rey, yo soy reina, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo conocimiento, yo soy científico, yo soy descubridor de ciertas cosas. Nada, o sea, en realidad delante de la autoridad de Dios nadie tiene valor. Y eso es lo que quiere detallar aquí Juan, por eso empieza a nombrar todos estos grupos. Y aunque al final también dice los siervos y todo libre, es decir, toda persona, en otras palabras, se esconderán en las cuevas. ¿A consecuencia de qué? De lo que estamos viendo, de esa ira de Dios, de que Dios es el único que puede controlar la naturaleza, porque allí nadie, como estamos viendo, dirá, yo con mi dinero, yo con mi poder, yo con mi autoridad, yo con lo que soy, haré que eso se calme, ¿no? O sea, lo único que será es correr. Es como cuando nosotros hemos pasado esos efectos naturales, ¿no? Quizás en un terremoto, como fue el del 2016 aquí, de que quién es que se quedó quieto, ¿no? Decir, chuta, yo sí, todo bien, me quedo en la camita acostado. No, o sea, todo el mundo sale enseguida a las calles y trata de buscar un lugar para estar seguro. Recuerdo yo cuando pasó ese acontecimiento, estaba en la calle y en cuestión de segundos, porque no fue ni minutos, cuestión de segundos, la gente estaba ya, inclusive hasta con sus colchones en la calle, por el miedo, estaban escondiéndose. Y así pasa, o sea, nosotros cuando vemos un efecto natural de la naturaleza específicamente, no podemos hacer nada, porque eso lo controla solo Dios. Y acá queda demostrado eso, pero ¿qué es lo que hacen estas personas cuando están escondidas? Miremos el versículo 16. Decían a los montes y a las peñas. Miren la declaración que hace la gente en ese tiempo, ¿no? Viendo todo lo que está sucediendo, viendo esos efectos de la naturaleza que está aniquilando todo lo que encuentran, dice acá, ¿no? Caigan sobre nosotros, o sea, refiriéndose a a las montañas de las peñas que dice acá, ¿no? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es muy interesante este versículo 16, porque eh, no solamente estamos viendo esos efectos naturales, sino estamos viendo algo más, el reconocimiento de quién está atrás de todo esto. Y aunque esta gente que está acá escondiéndose es gente que negó a Jesús en un momento, más bien no le reconoció como su Salvador, por eso están en la tribulación, por eso tampoco fueron mártires en el sello anterior, dicen estos, ¿no? Preferimos, dice, preferimos en otras palabras que los montes nos caigan encima, preferimos que las peñas nos caigan encima, preferimos que todos nos vengan encima, antes de qué, dice, antes de sentir esa ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Queremos que nos caiga todo encima antes de mirar el rostro de Dios, antes de mirar ese rostro de Dios enojado, antes de sentir lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en la ira de Dios. Miren, le mencionan al que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos reconocen de dónde viene esto, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo eso, saben que quien es el único que controla los fenómenos de la naturaleza es solo Dios, nadie más que Él. Miren, aun cuando el anticristo gobernaba en ese tiempo, no es que están diciendo ellos, me escondo y quiero que el anticristo me ayude o me salve o me rescate. No, ni le mencionan a Él. Mencionan la autoridad y el poder de Dios, porque solo Él tiene esa autoridad. Ahora miremos el último versículo, que es mucho más llamativo todavía. Esa gente que está escondiéndose y que está pidiendo que las montañas, los montes, todo les caiga encima, para no mirar al rostro de la ira de Dios y mucho menos para sentir la ira del Cordero inclusive, dicen al final,
porque el gran día de su ira ha llegado. Y preguntan, ¿no? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y es cierto, nuestro Dios es todo amor, es toda bondad, es justicia, es cuidador. Es tan amoroso que nos entregó a Jesús para que dé su vida por nosotros, pero en cambio, como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no, insisto, quiero hacer mucho énfasis en esto. No porque Dios sea un Dios vengativo, no porque Dios sea un Dios muy malo, un Dios como la Edad Media que le pintaban, que era un Dios todo castigador, un Dios juzgador, un Dios sin misericordia. No, todo lo contrario. Dios es muy misericordioso, por eso, insisto, nos continúa dando oportunidades y eso es a cada uno de nosotros. Pero Dios ya ha anunciado por medio de su palabra de que, como decía Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios estará sobre él. Eso ya fue anunciado. Y por eso, como insisto, muchos ahora dicen que no hay que predicar de eso, que no hay que asustar a la gente, que Dios es todo amor, que Dios no va a castigar, que el que dice que estas cosas sucederán está hablando mal. No es así. La palabra de Dios nos ha anunciado eso y Jesús mismo lo dijo, que Él vendría a juzgar a su pueblo, a juzgar a quienes no le conozcan. Y eso es lo que está pasando acá. Ha pasado miles de años de la historia de la humanidad, ha pasado más de 2000 años de que Jesús vino a la tierra y todo este periodo de tiempo se nos ha dado para reconocer al Señor. Es más, no habrá ni una persona que no escuche el Evangelio, y mucho más allá. No habrá una sola persona que no escuche mínimo una o dos o 10 o las veces que sean el Evangelio y el plan de salvación. Si alguien se condena y pasa este periodo de la tribulación, no es culpa de Dios en realidad. Es porque aquella persona se negó a aceptar a Cristo y reconocerlo. Ahora dice acá, ¿no? Ellos reconocen y dicen que el gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En realidad, ¿quién podrá estar de frente al Señor cuando Él desate su ira? Nadie. Y estamos viendo acá esto. Todo el mundo se esconderá, todo el mundo querrá inclusive morir, como ya veremos en los siguientes capítulos. No querrán estar allí porque la ira de Dios absolutamente es inentendible, inexplicable bajo el amor que nosotros vivimos de la gracia. Ahora, esto es para tener miedo, sí, pero tener miedo a aquellas personas que no tienen a Cristo. Un salvo, ¿por qué puede tener miedo de eso si el salvo estará en el cielo, en la adoración con el Señor? Y el salvo debe agradecerle a Dios porque esa ira que iba a ser desatada en mi caso sobre mí, esta misma ira tendría que haber sido desatada sobre mí porque yo soy pecador. Pero que dijo el Señor, no, no quiero que Él sufra, no quiero que Él padezca esto. Más bien, Jesús tomará esa ira mía y Él no pasará esa ira. Ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios es malo y castigador? Acá el Señor nos está abriendo un camino que es Jesús. Si no queremos reconocer a Jesús, estaremos pasando este tiempo. Y esto no es fábula, esto no es cuento, esto no es una historia bonita, una historia de triste, una historia trágica, o como la querramos llamar. Esto es únicamente la palabra de Dios y la palabra de Dios, como dice Hebreos, es viva y es eficaz. No tiene por qué mentir porque es la palabra de Dios. Así que hoy todavía tenemos la oportunidad nosotros de salvarnos de este tiempo, de no pasar ese tiempo de tribulación y más bien, mientras esto sucede acá en la tierra, nosotros desde el cielo mirar todos esos acontecimientos sin condenación. Es el tiempo de decir Jesús, ven a mi vida, es el tiempo de decir Jesús, te reconozco como mi Salvador, pero eso ya es una decisión personal. Permitamos que el Señor nos continúe dando la sabiduría para entender su palabra de la forma que hay que entenderla, no distorsionarla, no malinterpretarla, y que Dios mismo nos continúe guiando en cada paso que demos. Si el Señor lo permite, en el video ya nos adentraremos al capítulo 7. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.